La Biblia habla en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 14, verso 1 en adelante, en el nombre del Padre, Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así la Escritura: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Amén. Bien, esto de los dones es de saber, ¿verdad?, que hay dones naturales y dones espirituales. Los dones naturales, todo ser humano tiene dones naturales que Dios nos ha dado, toditos. Pero una cosa son los dones naturales y otra cosa los dones espirituales, ¿verdad? Hay habilidades, hay dones que Dios le da a los hombres. Unos saben cantar, otros saben bailar, otros saben hacer algún oficio. Tenemos dones, todos, naturalmente. Pero los dones espirituales son otra cosa. Eso viene de Dios, eso viene del Espíritu Santo. Y es ahí donde necesitamos nosotros, ¿verdad?, saber pues que esos dones son para beneficio nuestro, pero sobre todo de la iglesia. Y es necesario, ¿verdad?, saber que Dios tiene dones preparados para sus hijos, que los da el Espíritu Santo. Son cosas pues son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu que el Señor, ¿verdad?, nos concede cuando nos acercamos a Dios. Cuanto más cerca, más vamos a estar, ¿verdad?, llenos de Dios. Por lo general, estos dones vienen cuando uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, hay iglesias disque cristianas, entre comillas, que niegan, ¿verdad?, que hoy el Señor bautiza con su Espíritu Santo, pero la Biblia habla pues de la vigencia del bautismo del Espíritu Santo. Todavía está vigente, todavía pues hay o habemos personas que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y que con ello han venido dones. Entonces es cuando recibimos ese bautismo que Dios nos da dones sobrenaturales, dones espirituales, que son necesarios, ¿verdad?, para la edificación, para la bendición de la iglesia misma. Dice, por ejemplo, acá, ¿verdad?, en el capítulo 12 de acá siempre esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, dice, verso 1, no quiero, hermanos, dice, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el asunto es que hay dones espirituales que concede el Espíritu Santo. Como por ejemplo, acá, ¿verdad?, en lo que hemos leído, lo que hemos tomado de base, habla de las lenguas y la profecía específicamente, pero hay otros muchos dones, de los cuales habla acá este capítulo 12 de 1 Corintios. Y esos dones, ¿verdad?, son obras que todavía sigue haciendo el Espíritu Santo a través de su iglesia. Y tener presente también, ¿verdad?, que hay un engañador y que así como hay verdadero, hay falso, y hay que tener cuidado. Y hay la importancia y la necesidad de tener comunión con Dios. Porque si nosotros tenemos comunión con Dios, entonces no nos van a tomar el pelo, no nos van a ver la cara. ¿Me entiende? Alguno nos va a querer ahí, dice que profecía de Dios, nosotros vamos a saber que no es de Dios, porque Dios nos va a decir, esto no es mío. ¿Me entiende? Alguien va a venir con lenguas falsas, ¿verdad?, humanas, carnales, pues lenguas ahí inventadas, o en la carne, pues hablando lenguas ahí a lo loco, ¿verdad?, como hacemos por acá, pero nosotros sabremos que será algo carnal, algo natural, algo inventado, porque no es de cegarse. Hay gente que a todo le dice amén, ¿verdad?
todo piensa que es el gran poder de Dios. Alguien comienza a patalear por ahí y ya dice que es el gran poder de Dios. A alguien se le traba la lengua y comienza a hablar ahí, ¿verdad?, cosas raras, y ya siente que es el gran poder de Dios. A alguien se le presentan por ahí, dice que con una profecía, ya piensa que es el santo que le está hablando. Y hay que tener cuidado, le digo, porque no podemos ser ingenuos. Dice la Biblia, ¿verdad?, en Proverbios me parece que es, que el simple todo lo cree. O sea, el simple, o sea, si uno es tonto, ¿verdad?, todo lo va a creer. Entonces no podemos ser simples. Y el Señor, pues, de simple, ¿verdad?, no nota nada. Entonces Dios nos ayuda a estar vivos, ¿verdad?, despiertos, buzos. Pues porque Satanás, ¿verdad?, tiene sus artimañas. Entonces hay que tener cuidado, pero sí existe la profecía, desde luego. Y si existe la profecía, existen los profetas. Existe, ¿verdad?, las lenguas. Las lenguas hay humanas y hay angélicas. Eso es de tenerlo bien presente, ¿verdad? Que uno por el Espíritu Santo puede hablar hasta en lenguas humanas, como dice Hechos capítulo 2. Y también, ¿verdad?, aquí en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el verso 1 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Entonces, pero está hablando de que se habla lenguas humanas y angélicas a través del Espíritu. Hechos capítulo 2, dice la Escritura que lo que hablaban los hermanos en el día de Pentecostés del derramamiento del Espíritu Santo eran lenguas humanas dadas por el Espíritu. Aprender un idioma es otra cosa. Para eso hay que meterle ganas. Hay que esforzarse mucho, porque cuesta y bastante. Aprenderlo bien, me refiero. Un par de frases, cualquiera las aprende, pues yo digo dominar un idioma. Pero el Espíritu Santo a estos hermanos les dio a hablar en lenguas humanas, alabando a Dios y glorificándolo, magnificándolo en muchas lenguas. En todas las lenguas de los que podían entender, de los que se habían reunido ahí en Jerusalén para el día de Pentecostés. Y toda la gente, lo raro que vio es que ellos en su lengua natal en la que habían nacido, ellos eran israelitas, sí, pero ellos venían de otras naciones donde se habían criado y otros habían nacido allá. Y tenían esa lengua nativa de esa región que la habían aprendido pues desde la cuna. Y tenían también el hebreo, ¿verdad?, que era el idioma de sus padres o antepasados. Entonces, en esa lengua natal en la que ellos habían nacido allá en las diferentes naciones, muchas naciones, ¿verdad?, donde habían sido esparcidos los israelitas durante las conquistas que habían habido en Israel, sobre todo los días de los babilónicos, de Nabucodonosor, ¿verdad?, 587, 86 a.C. Luego, pues las demás dispersiones que hubieron, o los israelitas pues fueron un pueblo que estuvo dominado, ¿verdad? Y en este tiempo que el Señor aparece y que la iglesia surge, también estaba siendo dominado por un imperio. Habían sido esparcidos y aún antes de Nabucodonosor, 730, 720 a.C., el reino del norte había caído en manos de los asirios y se habían llevado a toda esa gente para otras regiones y repoblados ese territorio, ¿verdad?, con personas que no eran israelitas naturales. La cuestión es que de todos esos pueblos donde habían sido esparcidos los israelitas, estaban llegando al día de Pentecostés a esa fiesta y entendieron lo que decían aquellos en el Espíritu, ¿verdad?, en los diferentes idiomas en los que ellos, ¿verdad?, pues podían comprender, ¿verdad? Los que venían de donde se hablaba este idioma entendían eso, los que venían de donde se hablaba el otro idioma entendían eso, y así. Entonces el Señor utilizó, ¿verdad?, como a 120 hermanos por ahí para hablar cada uno una lengua, por ahí más o menos, humana. Entonces hay lenguas humanas y lenguas angélicas habladas por el Espíritu. Y la cuestión es que los dones del Espíritu, ¿verdad?, los dones los da el Señor, y esos son dones espirituales. Y es de hacer la diferencia muy, muy marcada entre dones naturales y dones espirituales. Fíjese que
hace un tiempo atrás, me parece que leía sobre un disque ministerio, que decían, ¿verdad? Ellos dicen que están cumpliendo, es una iglesia, ¿verdad? Más bien dicho, es la tradicional católica. Dicen ellos que cumplen con la gran comisión y cumplen, ¿verdad? Y hacen lo que Jesús anduvo haciendo aquí en la tierra a través de tener hospitales. ¿Me entiende? Y los hospitales también, claro, pero eso es medicina natural. Lo que Cristo hizo no era natural. Jesús anduvo sanando enfermos de manera sobrenatural, haciendo milagros. Entonces, un hospital no tiene nada que ver, nada parecido a esa obra que Cristo hizo y que sigue haciendo a través de su iglesia, ¿verdad? Dios no hace su obra a través de los doctores. O sea, los doctores Dios los usa, claro. O sea, los doctores, ¿verdad? Esas personas hacen el bien, desde luego, los que son buenos doctores, porque hay malos doctores también, ¿verdad? Entonces, pero no tiene nada que ver, oiga bien, la ciencia natural con lo espiritual. Nada. Pero es que es algo totalmente opuesto. Entonces yo no puedo decir estoy haciendo como Cristo hizo, sanando enfermos y demás, porque tengo este hospital, porque no es así como Cristo anduvo. Cristo, ¿verdad? Ponía sus manos sobre los enfermos y los sanaba. Ponía sus manos sobre los ciegos y les daba la vista. Eran dones sobrenaturales, espirituales los que él tenía y los que le ha dado a su iglesia hoy. Entonces hay que hacer esa diferencia bien marcada entre lo natural y lo espiritual, que no tienen nada que ver. Entonces hay iglesias que tienen clínicas, que tienen algunos hospitales, gloria a Dios que tengan su hospital, pero hay que saber, ¿verdad?, que la ciencia humana es limitada y que eso no es lo que Cristo hizo. Si yo quiero hacer lo que Cristo hizo, me voy a llenar de Dios y entonces voy a poner manos sobre los enfermos y se van a sanar. Entonces, es que es más fácil, ¿verdad?, hacer eso, ¿verdad?, que llenarse de Dios y santificarse, porque para que Dios se glorifique, por lo general, la persona a través de la cual Dios se glorifica tiene que estar santificada y sometida también en lo espiritual, ¿verdad? Me refiero a que a veces todos van a estar comiendo y el hermano no, ¿me entiende? A que todos van a pecar y se van a llenar a dos cachetes, ¿verdad?, de pecado, y el hermano ahí en ayuno de pecado, porque es cristiano, ¿me entiende? Entonces, todos hacen lo que les da la gana, pero la hermana, ¿verdad?, procura vivir y se esfuerza por vivir dentro de los parámetros cristianos, ¿verdad?, dentro de los linderos que Dios ha trazado, ¿verdad?, a través de su palabra. Entonces, cuesta, pues, ¿verdad?, para que Dios lo use a uno y se glorifique. Dios sigue haciendo milagros, ¿sabía? Sigue haciendo maravillas. Pero no a través de cualquiera va a ser Dios eso. No a través de cualquiera, y es algo sobrenatural. La ciencia humana es bien limitada, y yo no le digo a nadie, a las personas que no vayan al hospital, no, pero yo le digo, busque a Dios, ¿verdad? Pida la bendición de Dios. Y si puede, ¿verdad?, mejor orar, ¿verdad?, y que Dios le ayude en eso, pues hágalo mejor así. Pero, o sea, no es pecado en sí que alguien vaya a una clínica o a un hospital. Pero el problema es que la gente pone la fe ciega en el doctor y lo ve como un Dios, en la enfermera, y se olvida de Dios. Y por eso a mucha gente le va mal. Entonces, el Señor Dios Todopoderoso ha dejado dones a su iglesia sobrenaturales. Y es así, oiga bien, como la iglesia ha avanzado y ha crecido y sigue creciendo a nivel mundial. Son los milagros, son las sanidades, las maravillas que Dios sigue haciendo, las que dan testimonio de que el Evangelio es verdad, de que el Evangelio, ¿verdad?, es palabra de Dios, que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz, y que pues el camino, ¿verdad?, del Evangelio es el que lleva hacia Dios. Entonces son esas obras sobrenaturales que dan testimonio de ello. Así el Señor confirma su palabra, como dice en San Marcos, ¿verdad?, con las señales que la siguen. Entonces los dones sobrenaturales están ahí, y la Biblia habla, ¿verdad?, de cómo pues
hay lenguas, y dice la Biblia que el que habla lengua, ¿verdad? Mejor se calle la boca o hable para sí mismo, pues a sí mismo se edifica, a menos, dice la Escritura acá, que él mismo las interprete o que haya intérprete en la iglesia. Yo he asistido a iglesia, ¿verdad? Es bien bonito cuando alguien ha asistido donde hay un hermano que habla lenguas y otro las interpreta. El mismo Espíritu Santo obrando, ¿verdad? En esas dos personas. Uno habla lenguas y termina de hablar las lenguas que nadie entiende lo que dijo. Y el otro allá interpreta. Y oiga bien, cuando el Espíritu Santo interpreta, por lo general no habla... pues no habla pues como que uno está hablando o como que está narrando una novela, ¿verdad? Un libro, no. Habla lo más conciso posible, lo más breve, ¿verdad? El Señor va al grano. Y digo esto porque hay quienes que a veces se ponen a profetizar, ¿verdad? Y óigame, se ponen ahí como que si están contando la novela, y eso no tiene nada que ver con Dios. Yo en lo personal, ¿verdad? Creo que eso no está bien y que muchas veces eso es falacia, es mentira. Entonces, esos hermanos, así Dios se glorifica. Hay hermanos, ¿verdad?, que ellos tienen el mismo don de lenguas y de interpretación. Y son cosas sobrenaturales. Por eso las lenguas angélicas uno no puede aprenderlas. Eso no se puede aprender. Uno puede aprender sí las lenguas humanas, pero eso es bien diferente a algo que el Espíritu nos dé. Porque cuando el Espíritu Santo nos da a hablar un idioma o idiomas naturales, estoy hablando de idiomas de acá de la tierra, sin haber ido al colegio, sin haber ido a la universidad o a la academia, el hermano o la hermana habla de manera sobrenatural ese idioma. Entonces, es algo, ¿verdad?, sobrenatural, tremendo y maravilloso, lo de los dones que Dios ha dejado, ¿verdad?, para bendición de su iglesia y para que pues la iglesia sea edificada y fortalecida, y para que la iglesia también sea de bendición al planeta, ¿verdad?, a la humanidad. La Biblia nos compara, oiga bien, Mateo capítulo 5 me parece que es como la sal de la tierra. Dice que somos la sal de la tierra, la iglesia de Dios acá. O sea que a través de la iglesia Dios conserva, ¿verdad?, este mundo. Porque si aún no han venido los juicios de Dios sobre este planeta es porque hay iglesia de Dios. Pero también, ¿verdad?, la iglesia de Dios, ¿verdad?, le pone sabor, por supuesto, al planeta, ¿verdad? Es así como el Señor ve con buenos ojos todavía al mundo. Pero el asunto es que es a través de la iglesia del Señor que Dios bendice, pues, al planeta. Y digo esto, ¿verdad?, porque hay quienes que piensan que Dios, ¿verdad?, aborrece al mundo. Que Dios, ¿verdad?, aborrece al pecador y que no sé qué. Y no es así. Dios ama al planeta y Dios ama al hombre, a la mujer. Lo que aborrece es el pecado. Entonces Dios bendice a través de su iglesia al planeta, a la gente. Y mucha gente, ¿verdad?, muchas personas, es a través de la manifestación de los dones del Espíritu, cuando se beneficia de ellos, que viene al Creador y que reconoce a Cristo como Señor y Salvador. Gente que a través de un milagro, a través de una sanidad, a través de una obra sobrenatural que Dios hizo, así es como entiende y comprende, ¿verdad?, y tiene bien claro que hay un Dios que es real y que pues hay necesidad de buscarle. ¿Me entiende? Entonces es a través de los dones sobrenaturales que Dios le ha dado a su iglesia que el Señor, ¿verdad?, sigue salvando almas, sigue fortaleciendo a su iglesia también, porque es imposible, oiga bien, que uno cuando ve maravillas, cosas sobrenaturales que Dios hace a través de nosotros o de los demás hermanos, no crea, hombre, pues el Creador en verdad, porque mira cuánto hermano, hermana hay en el mundo que tiene dudas. Entonces, cuando uno ve cosas sobrenaturales y de algo está seguro, es que Dios es real. Es que vale la pena buscar a Dios también. Fíjese que el Señor, para hacer algo en un par de segundos, en un abrir y cerrar de ojos, hace maravillas. Lo que nosotros ni con todo el oro del mundo pudiéramos hacer, Dios lo hace en un segundo. Y lo hace gratis. Por eso vale la pena buscar a Dios.
vale la pena esperar en Él. No, pero es que predicador, si espero en Dios me matan, porque ahí está el machete o ahí está la pistola, predicador, ahí está el hombre malo, la mujer mala. Pues oiga bien, esos hombres y mujeres malos, malas, esos demonios, ¿verdad? Y Satanás mismo, Dios les tiene la medida. Y cuando aparece Jesús, pues tiene que salir corriendo. Jesús no lleva armas naturales, lleva armas espirituales. Y es a esas armas espirituales que le tienen miedo. Se corren. Entonces vale la pena buscar a Dios. Fíjese que uno, si usa armas naturales, ¿verdad? La gente se compromete, ¿verdad? La gente se arruina la vida cuando pelea con armas naturales. El hombre, ¿verdad? A veces es en defensa propia que usa el machete o la pistola o los puños y termina en la cárcel o muerto después. ¿Me entiende? Porque pues por defenderse quizá mató por allá. Que no dejó que Dios le defendiera, porque para empezar no conoce a Cristo, o andaba caída, o andaba lejos de Dios. Entonces es importantísimo, ¿verdad?, saber que hay armas espirituales, ¿verdad? Los dones espirituales, ¿verdad?, Dios nos los ha dejado a su iglesia, y además hay armas espirituales, como dice Efesios capítulo 6, de las que uno puede echar mano, y así pelear las batallas, y así, ¿verdad?, ir de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Tenemos problemas y está la oración. A ver, si es necesario, le metemos ayuno a eso, le metemos obediencia, ¿verdad? Y nos apartamos de cualquier cosa mala y Dios va a hacer algo en nuestras vidas, en pro nuestro. Entonces, vale la pena, mi amado, esperar en Dios. Y los dones espirituales pues están para beneficio y bendición de su iglesia, porque Dios sana, ¿verdad?, al hermano, a la hermana que le busca. Dios hace milagros y hace grandes maravillas, pero también para bendición de la humanidad en sí. Así la humanidad conoce a Cristo, así el hombre, la mujer sale del mundo y pone la mirada en Dios y busca, ¿verdad?, a Dios a través de Jesús. Entonces esto, ¿verdad?, de los dones, esto no es un mito, no es una leyenda, esto no es una historia, es algo real que todavía sigue sucediendo, que está vigente, que Dios sigue pues glorificándose a través de su iglesia, y a la cual le ha dado dones espirituales para que pues pueda ser de bendición, ¿verdad?, a la misma iglesia de Dios y a la humanidad en sí.